Bien, entonces nosotros al ver que las personas en la sociedad no gozan de credibilidad, las personas dudan de lo que están diciendo en su momento, entonces suelen acompañar sus palabras, sus afirmaciones con un juramento. Entonces, eh, no podemos hacer esto a pesar de la duda. De hecho, a los discípulos en el primer siglo, por lo que decían, eran perseguidos. Jesús mismo fue perseguido. Sin embargo, el pensamiento de Jesús era que discutía o más bien prohibía como proclamador del nuevo pacto, como alguien que es el fundamento de ese nuevo pacto. Él prohibió en ese nuevo pacto el juramento. Ahora, los judíos tenían una serie de protocolos acerca de los juramentos. Vamos a leer inicialmente en la parte de la Biblia conocida como el Sermón del Monte, en Mateo 5:36, lo que Jesús dice acerca de este tema. Dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces vemos aquí a Jesús prohibiendo estos juramentos, pero ¿por qué si vamos al contexto judío? ¿Por qué Jesús hacía esto? ¿Por qué Jesús hacía este tipo de prohibiciones? Entonces, la respuesta es porque los judíos tenían una serie de protocolos o de protocolos, si se puede decir, acerca de los juramentos, cuando el antiguo pacto decía que no se podía hacer perjuro, es decir, no se podía jurar para no cumplir con el juramento, sino que lo correcto era cumplir el juramento. Ellos se inventaron o añadieron a la ley algunas cláusulas y decían que el que jura no estaba, o sea, ellos establecían casos en los cuales no estaba la persona obligada a cumplir su juramento. Y vamos a leer una parte quizás del sermón que yo considero más mordaz, más cortante, creo que el más duro que pudo haber escuchado el pueblo judío de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 23 del 16 hasta el 22, vamos a leer. 23 desde el 16. Nos dice allí la palabra de Dios. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces vemos
las cláusulas que se estaban inventando los fariseos, el pueblo judío, parte del pueblo judío, los que decían ser conocedores de la ley, pero estaban añadiendo cosas que Dios no había cumplido, no había ordenado a través de Moisés, porque Dios solamente dijo que la persona que juraba debía estar obligado a cumplir sus juramentos. Entonces, por eso, la respuesta de Jesús ante esta situación es mejor que la persona no hiciera ningún juramento. Ahora, en muchos casos, no podemos decir que en todos, pero en muchos casos, el juramento va acompañado de una mentira. Si bien el pueblo judío juraba y no cumplía sus juramentos, también en este texto que acabamos de leer, usted puede mirar también otra cosa, que no sabían distinguir bien las prioridades, porque decían que la ofrenda, o hacían ver al menos con sus expresiones, que la ofrenda era mayor que el altar, y Jesús le muestra lo contrario, que el oro eh, que estaba en el templo o que contenía el templo era mayor que el templo mismo, y no estaban definiendo sus prioridades y prácticamente se pegaban de pequeñeces, y esto lo dice Jesús más adelante en este mismo sermón que fue bastante duro. Eh, yo a veces hago el ejercicio de de imaginarme si yo estuviera practicando estas cosas y estuviera allí presente, escuchando este sermón, no ha de ser muy agradable para una persona. Y sé que el pueblo judío en ese momento se estrelló de frente con la realidad que estaba viviendo. Y cuando se predica un sermón así ante personas inconscientes, pueden ocurrir una de dos cosas. Se puede llenar de rabia contra el predicador que le está haciendo ver la realidad, o definitivamente hace un par en su vida con dolor y mejora su situación. Es decir, este es un tratamiento bastante fuerte donde la persona o sale de cuidados intensivos para seguir viviendo o para morir, porque fue bastante dura esta enseñanza. Entonces ellos no sabían definir prioridades y se pegaban de pequeñeces, olvidando lo más importante. Ahora, como les estaba diciendo anteriormente, el juramento por lo general va acompañado de una mentira. Vamos a Marcos capítulo 17, perdón, 14. Marcos no tiene 17. Marcos 14, versículo 71. Marcos 14, 71 nos dice: Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. No es difícil mm, poder saber de quién se está hablando aquí. Ya a Pedro se le había dicho lo que iba a suceder, que antes del canto del gallo habría de negar al Señor 3 veces. Él, queriendo demostrar lealtad, dijo que eso no lo haría, que estaba dispuesto a morir si era posible por el Señor Jesucristo. E incluso me atrevo a pensar, leyendo las escrituras, que cuando llegaron a arrestar al Señor, Pedro quiso hacer gala, gesto de su lealtad, cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote. Sin embargo, cuando llegó
la hora de la verdad, cuando vio que el Señor era arrestado, que él, vio todo lo que le iba a suceder, lo estaba siguiendo de lejos y además de seguirlo de lejos, sintió temor cuando le preguntaban, ¿tú lo conoces? ¿Tú eres uno de ellos? ¿Tu hablar te delata? Y él estaba mintiendo, no lo conozco, cuando sí lo conocía, no lo conozco, no lo conozco. Y en última, como su hablar lo delataba, empezó a hablar diferente. Y dice las escrituras en lo que acabamos de leer, que empezó a jurar y a maldecir. Entonces, muchas veces el juramento va acompañado de una mentira, o más bien para sostener una mentira, para poder lograr que el que me está escuchando me crea. Cuando es bonito que con solo hablar, tal vez por el respeto que hemos ganado en la sociedad, esto fue parte de lo que se mencionó en la enseñanza pasada. No siempre nos van a creer, pero cuando no nos crean, aun siendo verdad lo que decimos, debemos glorificar, alabar el nombre de Dios, porque estamos sufriendo, siendo juzgados, señalados, censurados. Nuestra palabra está siendo puesta en tela de juicio por la misma causa del Señor Jesucristo, es decir, injustamente. Hablando la verdad, aún no te creen. Entonces ahí hay que dar la gloria a Dios, porque esta es la verdadera causa por la cual nosotros debemos sufrir. Pero cuando nuestra palabra ha perdido su valor, cuando hablamos y nadie nos cree, de hecho, escuchaba a mi sobrino leyendo una fábula y la moraleja decía, en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. ¿Por qué? Porque ya hemos mentido tantas veces, hemos jurado tantas veces en vano, que ya nadie nos cree, así sea verdad lo que estamos diciendo. En ese caso, pues si sufrimos de esa manera y lo soportamos, esto no es agradable delante de Dios, porque es que estamos recibiendo lo que nuestros hechos merecen. El verdadero sufrimiento, el que le agrada a Dios, es el sufrimiento injusto, no solamente en esto de la palabra, cuando somos reducidos a la humillación, cuando sufrimos, en resumen, cuando sufrimos por la misma causa que sufrió el Señor Jesucristo. Entonces, el problema en este caso no es el juramento, aunque Jesús lo que enseñó en el Sermón del Monte, vamos a leerlo, Mateo 5:37. Vamos a ver qué nos dice la palabra aquí. Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esto quiere decir, hermanos, que cuando usted se compromete, no tiene necesidad de jurar. La palabra o los hechos deben ser coherentes con las palabras. Es decir, lo que usted dice, lo que usted enseña, lo que usted habla, debe ser personificado, ilustrado, mostrado a través de sus hechos. Pero no es necesario, si usted se va a comprometer, a acompañarlo con un juramento. Ahora, el problema aquí no es el juramento. Vamos a leer Hebreos
un texto bastante largo, donde también se habla acerca de un juramento que hizo el mismo Dios. Hebreos capítulo 6 del 13 hasta el 20. Nos dice la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme, ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hechos sumos sacerdotes para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Dios le hizo un juramento a Abraham y no teniendo por quién más jurar, porque Él es el ser supremo sobre el universo, no hay nada superior a Él, todo está por debajo de Él, entonces Él juró por sí mismo. Pero haciendo un análisis de este texto, yo pienso que Dios juró por sí mismo ante estas personas o ante Abraham, ante todo, cuando le hizo la promesa, era más por causa de Abraham que por causa suya, porque Dios siempre cumple sus promesas. Pero vemos que aunque Abraham es llamado el padre de la fe, esa fe que alcanzó Abraham fue producto de un proceso. No fue algo que ocurrió por arte de magia de manera espontánea, porque cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, no es el mismo Abraham o no tiene el mismo nivel de fe cuando ofrece a su hijo Isaac en sacrificio. Abraham, a pesar de su fe, sintió cierto temor porque él le dijo a Sara, yo conozco que tú eres de hermoso parecer y a donde quiera que vayamos te ruego que digas, esta es la merced, o sea, este es el bien que me vas a hacer. Di que eres mi hermana para que yo no muera por tu causa. Allí Abraham tenía fe porque le creyó a Dios, porque obedeció, pero esa fe necesitaba ser madurada a través de un proceso. Entonces, cuando Dios le jura, es más para que Abraham viera que sí estaba dispuesto a cumplirle con este juramento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Dios y nosotros, los seres humanos? Dios puede hacerlo. De hecho, la palabra juramento en la Biblia, uno de los significados es hacerse un compromiso. Es una garantía del cumplimiento y como Dios cumple sus promesas,
Dios lo puede hacer si quiere. Ahora, ¿por qué los seres humanos no podemos jurar? Porque regularmente los seres humanos somos emocionales y nos apresuramos a comprometernos y después nos arrepentimos del compromiso que hicimos después que analizamos. Pensamos que no debió haber sido la mejor decisión. A veces tomamos decisiones eh, productos de las circunstancias y no analizamos qué tanto impacto puede generar nuestras decisiones. Y hay un ejemplo en la Biblia de alguien que tomó una decisión bajo los efectos de las emociones. En los evangelios usted consigue la historia de Herodes con Juan el Bautista. La misma palabra dice que Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Es decir, él prestaba atención a lo que Juan le decía, aunque no obedecía porque le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, pero Herodes nunca dijo, es cierto, voy a cambiar de actitud, voy a cortar de raíz esta situación. No fue capaz, pero dice que le escuchaba de buena gana. Y un día, en su cumpleaños, la hija de Herodías, que era la mujer del hermano de él, la hijastra baila para él y él le dice, em, pídeme lo que quieras porque le gustó cómo bailó la joven. Te puedo dar hasta la mitad de mi reino, bajo los efectos de las emociones. Y aunque no hubo un juramento, ella le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. A él le pesó, pero de todas maneras lo hizo. Y lo hizo por temor a la opinión pública. Era un gobernante el que estaba haciendo el compromiso. Habían gentes de alta sociedad, de tal vez miembros del alto gobierno, gobernantes de otros territorios, y al ver que el rey se estaba retractando de algo que había dicho, su palabra iba a quedar en tela de juicio. Y aunque le pesó, lo hizo. Ahora, si esto, que no fue acompañado de un juramento, eh, tenemos cierto temor a la opinión pública, ahora, ¿qué tal si usted y yo nos comprometemos, además de dar nuestra palabra, con un juramento? Entonces, esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Dios no es hombre para que se arrepienta después de una decisión que ha tomado. Él dijo, y lo que dice, lo cumplirá. Entonces, lo mejor, hermanos, es no comprometernos con un juramento, y mucho menos si es para cubrir, para tapar una mentira. Ahora, Santiago, tanto Jesús como Santiago coinciden en lo mismo. No debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el trono de Dios. Jesús dice ni siquiera por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ninguno de tus cabellos. Ahora, debemos tener pendiente que si juramos y estamos bajo los efectos de las emociones o somos controlados por las circunstancias, entonces nosotros
vamos a caer en condenación, como lo está diciendo Santiago, que no debemos jurar para no entrar en condenación. ¿Por qué? Porque si estamos cubriendo una mentira, estamos cometiendo doble pecado. El juramento más la mentira que estamos soportando. Y además, no solamente es por el poder de la opinión pública, sino también por algo que dice Santiago. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 9. Santiago 5:9 nos dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El juez está delante de la puerta, termina diciendo el texto, porque está presente o está allí para juzgar cualquier tipo de injusticia. Y tanto la murmuración como los juramentos son algo de injusticia, porque como le decía anteriormente, por lo general están escondiendo una mentira, están soportando una mentira. Pero el texto, a pesar de que habla de la murmuración, igual que Santiago 5:12, llevan la misma enseñanza. Hemos hablado acerca de la impaciencia, del desespero, de tomar decisiones equivocadas cuando atravesamos circunstancias difíciles. No sabemos reaccionar cuando somos vituperados y sufrimos por la causa, padecemos por la causa que padeció Cristo, padecemos como cristianos. Entonces, la persona impaciente va a vociferar, va a discutir, va a reaccionar de manera negativa y también va a soportar lo que está diciendo con un juramento, porque el mismo desespero lo lleva a eso. Recuerde que estamos hablando de personas aquí en Santiago 5 hasta esta altura de lo que llevamos. Estamos hablando de personas controladas por las emociones y mucho más emociones negativas. Por eso no es recomendable tomar decisiones cuando usted está muy alegre, como el caso de Herodes, o cuando está bajo los efectos del enojo, de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, porque en los dos casos puede cometer equivocaciones. Le pasó a Moisés faltando poco tiempo para entrar a la tierra prometida, que no le dio la gloria a Dios ante el pueblo cuando Dios le dijo, háblale a la piedra, y él la golpeó con enojo. Dios pudo, y miren lo misericordioso de Dios a veces con algunos líderes, porque Moisés era un líder para el pueblo de Israel. Dios pudo, como no le obedeció, pudo haberlo hecho pasar una vergüenza y hubiese tomado la decisión de que el pueblo no tomara del agua. Pero de todos modos, a pesar de que Moisés no le dio la gloria, a pesar de que Moisés hizo algo distinto a lo que Dios le había ordenado, tomó decisiones bajo los efectos de la tristeza y eso le costó la tierra prometida. Ahora, si usted toma la decisión de jurar en cualquiera de estos estados que le he mencionado, le puede pesar. Y en algunos casos, hasta la salvación nos puede costar. Por eso, si usted, mi amado hermano que me está escuchando esta noche, dice que sí o dice que no,
esté seguro de lo que está diciendo y tenga plena conciencia que hará el compromiso o realizará el compromiso en el cual se ha metido. Recuerde que sus palabras deben ser confirmadas con los hechos, con las acciones que realizará. Es todo lo que tenemos por esta noche. Muchas gracias por la oportunidad. Que Dios nos continúe bendiciendo y que esta enseñanza sea de bendición tanto para ustedes que han escuchado como para mí también.